Estamos en una serie y cuando se toca algo así, mucho del material será un poco temático. Pero si está en la Biblia, debemos de predicarlo. Si está en la palabra de Dios, debemos enseñarlo. Por eso estamos estudiando estas cosas que son importantes para la iglesia y para nuestras propias vidas. Y debemos de pensar en la iglesia no como en este templo. Si usted vuelve a ver a sus lados, verá paredes, arriba verá un techo. Eso no es la iglesia de Dios. Eso es un templo nada más. La iglesia es cada uno de los que ha sido redimidos por la sangre de Cristo. Esos son la iglesia. Por eso hay tantos problemas en muchas iglesias, porque muchos creen que nada más asistir les convierte en parte de la iglesia. Y es importante estos temas para la iglesia de Dios. En esta mañana el tema que trataremos será la evidencia del liderazgo bíblico. Evidencia. Hay evidencia, hay hechos, hay palabras, hay enseñanza que nos muestren que hay un verdadero liderazgo bíblico. Eso estaremos viendo en esta mañana. ¿Ha escuchado usted el refrán? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Es un conocido refrán entre la gente. Yo lo he escuchado mayormente o particularmente en el trabajo secular, en una empresa. Cuando el jefe por alguna razón se ausenta o no está, los empleados no se preocupan de la hora de entrada, de salida, toman más descanso del que deberían de tomar, no hacen sus labores como deberían de hacerlas. El gato no está, los ratones hacen fiesta. También lo vemos en el colegio o en la escuela. Cuando algún maestro o profesor por alguna razón se atrasa en la hora de llegar a su clase, los alumnos por iniciativa propia no toman sus cuadernos, no toman sus libros y comienzan a repasar las clases anteriores. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a hablar, comienzan a comentar. Aquello se parece como un mercado. Y si el profesor no llega unos 15 minutos después, ya no será un mercado, será una revolución. ¿Qué muestra esto? Esto muestra que los hombres por sí solos no son capaces de mantenerse aferrados a una guía o a reglas ya establecidas. No debería nosotros saber que que nosotros tenemos nuestras labores en el trabajo y aunque el jefe no está, yo tengo mis labores y que tengo una hora de entrada y que tengo un tiempo para el descanso. No sé yo que si yo asisto a un lugar de estudio, mi labor es estudiar y prepararme. Pero eso muestra cuánta debilidad y cuánta rebeldía hay en nuestros corazones. La causa de todo esto no es una falta de madurez o de conocimiento, no es esa la causa. No es que digamos, es que esos jóvenes son inmaduros, no. O falta de conocimiento, porque sí sabemos las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuál es la causa? La causa es la rebeldía que está sembrada en el corazón y no nos lleva a seguir las reglas establecidas. Cuando los hombres han intentado que las personas por sí mismas hagan lo que es correcto, o que ellos modelen a sí mismos una forma de vida respetuosa y responsable, nos encontramos con todo lo contrario. Muchos han pensado, o padres han pensado, que esta es una forma en la cual pueden guiar a sus hijos. Hoy la psicología dice, deje que sus hijos se expresen y hagan como ellos quieren. No les diga que no, porque eso puede causar un gran problema en sus vidas. Y esa es la forma en que el mundo está tratando a las personas, sin un liderazgo correcto.
y particularmente los padres. Pero a muchos padres les ha pasado lo que al rey David. Quiero invitarlos a buscar Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Dice lo siguiente: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieren delante de él. Y oiga muy bien el versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso de parecer y había nacido después de Absalón. La rebeldía en el corazón nunca le amonestó, nunca le dijo: ¿por qué haces así? Es la misma situación que encontramos en cada ser humano. Sin un liderazgo correcto, en vez de una obediencia, lo que vamos a tener es rebeldía. No vamos a tener obediencia, sino rebeldía. Espero que usted no siga el consejo o el ejemplo más bien de David con respecto a la guía de sus hijos. Así también, de igual manera, las iglesias no pueden existir sin un liderazgo correcto. Tal tipo de práctica, donde no se siguen las reglas, las ordenanzas, si no hay un liderazgo correcto, lleva a una idolatría y a un desorden espiritual. Eso es lo que lleva. Cuando no se siguen las reglas, es un desorden espiritual. Nosotros podemos buscar esto en Jueces capítulo 17, versículo 5. Había un hombre que se llamaba Micaía. Había sinceridad, podríamos decirlo, en su actuar. Pero estaba lejos de seguir las ordenanzas del Señor. Si nosotros vemos el capítulo 17, versículo 5, dice: y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días, y note muy bien esto, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Qué terrible ejemplo de liderazgo. Primero, este hombre consagra a uno de sus hijos. Había un orden establecido de una tribu que podía ser de aquellos que servían en el sacerdocio. En segundo lugar, aparece un joven que no andaba buscando servir a Dios. ¿Qué andaba buscando ese joven? Comida. Nos parece como muchos, ¿verdad? Recuerdo de un compañero que me dijo, de un hombre que se dijo ser pastor: ese negocio es un buen negocio, ser pastor. Un buen negocio. Y así encontramos ejemplos como estos en nuestra vida cotidiana de hombres
que no siguen los mandamientos de Dios con respecto al liderazgo. Dios ha dejado establecido un liderazgo para su iglesia, y ese liderazgo tiene que ser regido por lo que está aquí en la bendita palabra de Dios. Ella nos tiene que guiar. Hoy puede hacer lo mismo, pueden haber buenas intenciones como tenía Micaía, él quería servir a Dios, pero muy lejos realmente de lo que Dios había establecido. Debemos de creer entonces que Dios no ha dejado liderazgo establecido. Sí, Dios ha dejado liderazgo establecido en su Biblia, en su palabra. Entonces nosotros debemos de preguntarnos las siguientes cosas. ¿Estamos siguiendo los mandamientos que Dios nos ha establecido como iglesia? Si existen modelos bíblicos que debamos seguir con respecto al liderazgo bíblico, ¿debemos seguirlos? ¿Cuáles son los líderes que Dios ha establecido para su iglesia? Más que preocupación, yo siento dolor, tristeza por aquellas iglesias que han adoptado sistemas de liderazgo que no están establecidos en la palabra de Dios. Tristeza, porque eso hará que las ovejas se pierdan. Eso hará que las ovejas no sean edificadas. Eso hará que los hombres no velen por las almas que son el pueblo de Dios. Muchos hoy tienen un concepto errado de liderazgo que debe tener una iglesia. Muchos piensan en la iglesia como una administración, como una gerencia, como algo que el mundo puede implantar para la iglesia, y no es así. Entonces, para muchos, el único propósito de ser pastor es tener un gran templo, una gran edificación, pero que las almas no sean edificadas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve grandes templos, pero ve personas tan débiles en la fe, personas que no son el rebaño de Cristo. Nuestro propósito en esta mañana entonces será establecer bíblicamente el tipo de liderazgo que Dios ha dejado en su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por esta mañana en la cual hemos escuchado en este primer tiempo enseñanza acerca de la fe. De la fe que es salvadora, no de cualquier tipo de fe. Hemos alabado tu nombre, hemos escuchado tu palabra, nos has permitido darte de aquello que es tuyo. Este, Señor, es culto para ti, no para los hombres. Ayúdanos a venir con ese deseo y pensamiento que este es un culto para ti. Te ruego ahora, Señor, que guíes nuestras mentes y corazones, que alejes de nosotros tropiezo, distracciones que nos puedan alejar de la concentración y del respeto y reverencia que merece escucharte a ti. Señor, guarda mis palabras, guarda mi corazón y cuida, Señor, los corazones de mis hermanos de errores de hombre, y que podamos confiarnos, Señor, en tu bendita palabra, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Vamos a buscar algunos pasajes en la Biblia. Esta mañana voy a andarlos por la palabra de Dios en varios pasajes, porque va a ser necesario hacerlo de esta manera para poder aclarar o sentar buenas bases con respecto a estos temas. Hechos capítulo 14, versículos 19 al 23. Hechos 14, versículos 19 al 23, dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto.
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hechos 20, versículos 17 y versículo 28. Hechos 20, versículos 17 y 28. Dice versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está refiriéndose a Pablo, lo que él hizo. Versículo 28. Él continúa hablándoles a estos hombres y les dice en el verso 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y vamos a ir a uno más, Tito capítulo 1, versículos 4 y 5. Tito capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice: Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si usted pudo poner atención, en todos estos pasajes encontramos referencia a unos hombres. ¿Quiénes eran esos hombres? Ancianos. Ancianos es la palabra que encontramos en cada uno de ellos. ¿Quiénes son estos hombres y para qué fueron establecidos en las iglesias? Si nosotros pusimos atención en Hechos 17 o Hechos 14, cuando estuvimos leyendo ahí, nosotros vimos que Pablo fue y predicó, se establecieron discípulos y él después vuelve. Y en esas iglesias donde se predicó el evangelio, se establecen ancianos. La figura del anciano era bien conocida entre el pueblo de Dios. Nosotros desde antes tenemos referencias a este tipo de hombres, porque este era parte del liderazgo de Israel y ellos cumplían ciertas funciones. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículos 7 y 8. Éxodo 19. Dice Éxodo 19, versículos 7 y 8: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés primero habla con los ancianos del pueblo acerca de aquellas palabras que Dios le había dado. Y ellos, mostrando un ejemplo de obediencia al pueblo, siguen estas palabras y el pueblo también obedece. ¿Quiénes eran estos ancianos entre el pueblo de Israel? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 19, versículos 11 y 12. Deuteronomio capítulo 19. ¿Qué hacían estos hombres en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Israel? Deuteronomio capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice: pero si hubiese alguno que aborreciese a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces
los ancianos de esa ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Había una situación en que un hombre había atacado a otro y lo había asesinado. Entonces, vamos todo el pueblo a tomar a ese hombre para que muera. No, ¿quiénes fueron los representantes de ejercer esa autoridad? Fueron los ancianos. No fueron cualquier tipo de personas, fueron los ancianos. La Biblia nos cuenta de un hombre llamado Roboam. Este hombre Roboam era uno de aquellos que dividió el reino después de que Salomón fue rey en Israel. Era hijo de Salomón. Este hombre está al frente del pueblo y este hombre tiene una labor muy importante que hacer. Entonces el pueblo se acerca a él y le pide algo. Le pide: Rey Roboam, por favor, alivia la carga que tenemos de servidumbre. Es demasiado. Recuerden que los que pertenecían a un reinado debían aportar al rey. Entonces el rey Roboam dice: ¿qué haré? Entonces él hace algo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primero de Reyes capítulo 12 y vamos a ver qué fue lo que hizo ese rey. Primero de Reyes capítulo 12. ¿Qué fue lo que hizo? Primero de Reyes 12, versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón a su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondieres buenas palabras, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyesnos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. No voy a terminar la historia, porque después de esto, el reino de Israel fue dividido. Y es interesante que lo que pasó aquí ya estaba predicho desde antes por el profeta. Él fue y pidió consejo a los ancianos del pueblo y no siguió el consejo de los ancianos. Entonces los ancianos cumplían una función autoritativa, una función de consejo entre el pueblo de Israel. Si nosotros vamos a Job capítulo 12, versículo 20, vamos a afirmar esto que acabamos de decir. Job 12, 20 dice lo siguiente: priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. De nuevo, versículo 20, priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Si vamos más adelante podríamos decir, bueno, es que estos ancianos se refiere a hombres de mayor edad. Si nosotros vemos el Salmo 105, versículo 22, dice lo siguiente. 105, 22. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Entonces, esos ancianos no necesariamente eran hombres de muchísima edad, sino eran hombres sabios, hombres a los cuales se podía acudir para consejo. Esta figura del anciano se mantuvo entre la vida de Israel por mucho tiempo. Aún en los tiempos de Cristo,
nosotros vemos que cuando Cristo iba a ser crucificado, la Biblia nos dice que los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas llevaron a Cristo al concilio. Todavía se mantenía ese tipo de liderazgo. En Hechos capítulo 15, nosotros vemos un ejemplo de lo que comienzan a hacer estos ancianos, pero ya en la iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaba pasando que se estaba predicando el evangelio a los gentiles y el evangelio a los judíos. Había unos que habían sido convertidos al evangelio judíos. Estos judíos todavía vivían arraigados a la ley de Moisés como medio de salvación. Y estaban pidiendo a otros gentiles ciertas leyes, más que todo tradiciones, que los gentiles adoptaran para que también fueran recibidos en la familia de Dios. Nosotros vemos en el versículo 8 lo siguiente, hablando Pedro: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? La salvación no es algo de obras. La salvación es algo de confiarse solamente en el Señor Jesucristo. Los ancianos están escuchando esto. Están escuchando este asunto. Los apóstoles también están reunidos. La Biblia nos habla de un hombre llamado Jacobo que se levanta en medio de la congregación y aún afirma esto. Versículo 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y en esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Se había tomado una decisión. Se había tomado una determinación con respecto a un punto muy importante en la iglesia. Los ancianos. Los ancianos formaban parte del liderazgo de Israel y ahora también parte de la iglesia del Señor. Vamos a puntualizar entonces algunas cosas. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran hombres que predicaban. Eran hombres que enseñaban, eran hombres que presidían, no eran mujeres, eran consejeros reconocidos entre el pueblo. Pero el tipo de anciano que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es un poco diferente del anciano que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. ¿Tiene usted dónde apuntar? Porque hay palabras que sería bonito apuntarlas. La palabra anciano en castellano proviene del griego presbíteros, que deriva del adjetivo presbis, que significa viejo. La forma presbíteros es la forma comparativa que significa más viejo. Esta palabra puede referirse tanto a un título como a un funcionario. Si nosotros buscamos 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 1, vamos a encontrar esta palabra. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 1.
Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Ahora vamos a ver el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí tenemos los dos tipos, tanto los ancianos en edad como los ancianos que tienen una función o un título. La palabra presbiterio, que se usa más bien para un liderazgo de ancianos, poniendo en ellos un título. En Israel el anciano era conocido como un líder. Nosotros recordamos, y si usted ha leído Proverbios, usted recordará en Proverbios 31 que se habla de una mujer, la mujer virtuosa. Dice de esa mujer que su esposo es conocido en las puertas de la ciudad y que él se sienta con los ancianos del pueblo. ¿Quiénes eran entonces esos hombres? Eran hombres de consejo, hombres respetables en el pueblo de Dios. Ese mismo concepto de ancianos pasó a la iglesia del Señor. Un poco diferente, pero se conservó. ¿En qué cosas se conservó? En la madurez, experiencia, dignidad, autoridad y honor. Pero como les dije, en el Nuevo Testamento es diferente. ¿Cómo es diferente el anciano del Antiguo Testamento al anciano del Nuevo Testamento? ¿Qué función hace él en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es su diferencia? Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. El apóstol Pablo, hablando a estos ancianos, dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El obispo tiene varias funciones, pero aquí nosotros vamos a ver una principal de estos hombres. ¿Cuál es la función principal de estos ancianos? Apacentar el rebaño de Dios. Apacentar el rebaño de Dios, la iglesia de Dios. Y eso, y solamente eso, debería hacer que muchos hombres que se dicen pastores dejaran de ser pastores. Porque muchos lo que han hecho es pastorearse a sí mismos, pastorear un templo que tenga bonito sonido, que tenga bonitos asientos, que tenga todas las facilidades, mientras que las ovejas son descuidadas. Los ancianos son hombres que se preocupan por el rebaño de Dios. En el Antiguo Testamento era una labor más de consejería, una labor autoritativa, pero en el Nuevo Testamento pasaron a cuidar el rebaño de Dios. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace él? Vamos a leer los versículos, el versículo 17 de Hechos 20. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, él les dijo: varones, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28 que ya leímos: por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Alguna vez usted ha visto el caso de un padre o de una madre que está en su lecho de muerte? Y tal vez tiene muchos hijos. Y dice: ¿a quién dejaré mis hijos? Y busca a la persona de mayor confianza en su familia para dejar a sus hijos al cuidado de ellos. Así está haciendo Pablo. Pablo sabe que no volverá, que es la grey del Señor y el rebaño del Señor el que está en peligro, porque vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué hace Pablo? Busca a aquellos hombres que por más de 3 años les ha predicado el Evangelio y les ha hablado del Evangelio de la gracia de Dios, y a ellos confía el rebaño del Señor. Pregunto: ¿existe o no evidencia de un liderazgo bíblico? Claro que sí existe. Son los ancianos que el Señor ha dejado al cuidado de su iglesia. En el versículo 28 nosotros vemos otra particularidad. Dice el versículo 28: por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y ahora encontramos otra palabra. Y además de eso, dice inmediatamente: para apacentar. Como ya algunos hermanos han mencionado esto, en este pasaje encontramos 3 palabras, 3 funciones que definen a una misma persona: anciano, obispo y pastor. ¿Por qué pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿No apacienta las ovejas? Entonces, tenemos 3 palabras que nos hablan de una función que realizan estos hombres que son líderes de la iglesia. Ancianos, obispos o pastores. Y les pregunto: ¿podrían llamarme ustedes a mí anciano de la iglesia? ¿O solo alguno que tenga ya más de 65 años, ese es el anciano? Imagínense que alguien entra, y porque ha pasado, alguien entra a la iglesia y pregunta: ¿dónde está el pastor? Y ustedes le dicen: no, el que tenemos es el anciano. Y dice: no, pero no me traiga a ese señor mayor. Y se asustaría aún más si usted le dice: ¿a cuál de los pastores o ancianos? Se le pararía el pelo. ¿Cómo? ¿Varios ancianos o pastores aquí? ¿Cómo es eso? Porque aquí en este ejemplo nosotros tenemos eso. No se está refiriendo Pablo a un solo hombre, sino a varios. Y eso lo tocaremos esta noche. Les invito para que estén en la noche. Lo importante aquí no es tanto el nombre o el título, sino usar los nombres o títulos que están en la Biblia. Es lo primero que nosotros debemos de aprender. Nosotros debemos de aprender que, de acuerdo a la evidencia bíblica, los nombres que se dan aquí son importantes. No tanto el título en sí, pero el nombre sí tiene una significancia. Ancianos, pastores o obispos.
Porque tenemos un gran problema en estos días. Tenemos en estos días el problema en que la novedad ha hecho que hombres hayan incluido una serie de títulos que no están en la Biblia. Y entonces tenemos reverendo, sacerdote, profeta, pastora, líder de jóvenes, apóstol, pastor ejecutivo, director de clase de niños. Esos nombres no aparecen en la Biblia, hermanos. Con respecto al liderazgo, me estoy refiriendo de la iglesia. El liderazgo establecido tiene nombres, y entre más nosotros nos acerquemos a los nombres bíblicos, andaremos definiendo mejor sus funciones. Eso es muy importante, muy importante. Si usted busca un administrador en una empresa, usted va a esperar que esa persona haga las funciones de un administrador. Pues el Señor ha establecido funciones para esos títulos que Él ha dejado. Entonces tenemos que tener bien claro que hay nombres específicos para el liderazgo que el Señor ha establecido. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. El anciano en el Antiguo Testamento deja de ser o de no cumplir todas las funciones que ahora cumple en el Nuevo Testamento en el cuidado de la iglesia. Capítulo 5, versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Qué sentido de humildad el apóstol Pablo decir tal cosa? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vean las funciones que realizan estos hombres. Estos hombres apacientan. ¿Qué es apacentar? ¿Qué hacía un pastor? Él alimentaba y cuidaba la grey del Señor. Dicen que los pastores deben de tener dos tipos de voces: una voz para llamar a las ovejas y otra voz para espantar los lobos. Una voz suave y tierna que llama a la oveja, y una voz fuerte y decidida para ahuyentar a aquellos que quieren robar las ovejas de Cristo y quieren engañarles. Estos hombres realizan funciones en el cuidado de las ovejas, en el cuidado de las almas. Obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, dice Hebreos capítulo 13, 17. Ellos velan por vuestras almas. Pero algunos pastores solo velan porque venga buena ofrenda, velan porque tengan el mejor carro, velan porque tengan la mejor casa, pero no velan por las almas, no oran por ellas. No se preocupan si realmente tienen a Cristo o no lo tienen. Entonces, el anciano, el obispo o pastor, tiene funciones muy importantes al cuidado de la grey de Dios. Esa es su función principal: cuidar de la grey de Dios y apacentarla. Entonces yo no veo por ningún lado la necesidad de hombres como profetas para ser líderes de la iglesia, porque no están escritos para ella.
de pastoras. Y Primera de Timoteo tiene mucho que decir con respecto a esto, y no voy a tocar el tema, porque claramente dice la Biblia en reiteradas ocasiones que fueron ancianos los que fueron establecidos como líderes, no ancianas, no pastoras. Tampoco podemos hablar de superintendentes o pastores ejecutivos. Debemos de usar los nombres que el Señor ha dejado en su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, menciona a este hombre. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y será un verso muy hermoso para analizar más adelante, muy hermoso. Pero aquí Pablo le está diciendo a aquellos que tengan ese anhelo de obispado, tienen que cumplir estos requisitos. También si nosotros vemos Tito capítulo 1, un poquito más adelante, versículo 5, dice, por tanto, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y si nosotros vemos el versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Ven cómo las palabras se intercambian? ¿Pueden ver eso? ¿Cómo la palabra obispo o anciano se intercambian unas a otras? Estos son los nombres que Dios ha dejado para aquellos que lideran la iglesia de Dios. La palabra griega para obispo es la palabra episcopos, que en español podríamos traducir como sobreveedor o superintendente. Si nosotros vemos con atención ese versículo 7 que acabamos de leer, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. El obispo es un administrador de Dios, no es un administrador de los hombres. Él cuida las cosas que son de Dios. ¿Y qué son las cosas de Dios? ¿Serán estas paredes? ¿Será este techo que un día será consumido por fuego? ¿O serán las almas de aquellos que han sido salvados por la gracia del Señor? El obispo es un administrador de Dios, un hombre que se preocupa por cuidar del rebaño de Dios. En la antigüedad era así. Tal vez nosotros no lo veamos ahora, pero en la antigüedad, cuando un hombre tenía una gran hacienda y tenía muchos siervos, entre todos los siervos buscaba a uno que fuera el administrador de su propiedad. ¿Recuerdan a José? ¿Se acuerdan de José en el Antiguo Testamento? Eso fue lo que hizo él. Pero ¿sabe a cuál hombre buscaba el dueño de la propiedad? Al siervo fiel. Y eso esperamos de los hombres de Dios, hombres fieles a Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le pregunto, si usted tuviera un negocio, una venta de tacos o una venta de queques o alguna cosa, y usted tuviera que poner un administrador para que administre las finanzas, administre todo lo que se hace ahí, y usted consigue un hombre, y ese hombre es un hombre que ha sido graduado como administrador, tiene los títulos, y dice, oh sí, se graduó de una universidad como administrador, pero ese hombre está metido en todas las tarjetas de crédito que pueda y está con deudas con cada una de ellas.
Ese administrador además no cuida de su esposa, no cuida de su casa, y él vive en un desorden completo, pero tiene los títulos. ¿Contrataría usted a ese hombre como administrador suyo? La Biblia ha dejado requisitos para cada uno de ellos. ¿Qué tipo de hombres están dirigiendo las iglesias de Dios? Dios pide requerimientos para estos hombres. Todo esto que nosotros hemos visto es para mostrarnos que Dios ha establecido hombres y que esos hombres tienen requisitos que nosotros veremos más adelante, no en esta mañana. Pero hombres que son de Dios, hombres que enseñan la palabra de Dios, hombres que sirven de guía al pueblo de Dios, hombres que pueden, por su fe y de conducta, ser un ánimo para cada uno en la iglesia. En esta mañana quiero tener dos consideraciones para nosotros de todo lo que hemos visto. Hermanos, los títulos pueden llegar a ser peligrosos, aún usando títulos bíblicos. ¿Usted sabía? Porque el pastor es un título bíblico. Pero pueden llegar a ser peligrosos si con esos títulos los hombres buscan algún alto reconocimiento. Vamos a buscar Mateo capítulo 23. Mateo 23. Mateo 23, versículo 4 dice: porque atan, refiriéndose a los escribas y fariseos, el Señor, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra así, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este pasaje el Señor no está condenando el título de maestro. Lo que el Señor está condenando es que los hombres quieran un reconocimiento especial por ese título, porque si no encontraríamos una confusión, porque Cristo estableció a 12 apóstoles como líderes de su iglesia para establecer las bases de la enseñanza y la doctrina. Pero un título puede volverse una forma en que los hombres busquen algún reconocimiento especial y no le den la gloria que es debida solo al Señor Jesucristo. Y solo a Él debe ser toda la gloria. Aquellos escribas y fariseos, con sus grandes mantos, no se los hubieran quitado para ponerlos en aquel que tenía frío. Aquellos escribas y fariseos no hubieran cedido su campo para la viuda o el huérfano para que escuchara la palabra de Dios. Los siervos de Dios, ancianos, obispos o pastores, ellos son siervos de Dios y también sirven al pueblo de Dios. No son hombres que sus títulos sirven para algún reconocimiento especial. Y si en esta iglesia el Señor ha permitido que tengamos ancianos
Y estamos orando para que el Señor también levante aún otros. Son hombres que son siervos de Dios. No buscamos títulos, no buscamos un reconocimiento especial, sino siervos de Dios. Nada más, siervos de Dios. Eso lo veremos porque esos hombres no buscan el reconocimiento en esta vida. Me duele de tantos hombres y pastores que buscan el reconocimiento en esta vida, que buscan que los lleven a algún altar y los digan, el reverendo tal, el hombre tal. Los hombres de Dios no buscan ese reconocimiento. Y posiblemente no lo tengan en esta tierra, porque ellos buscan un reconocimiento que dará el que conoce los corazones, el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Él dará el verdadero reconocimiento, porque todos los pastores nada más somos pastores auxiliares del príncipe de los pastores. Él es al que debemos de servir. Y debería pesar en nuestros corazones la responsabilidad que tiene un pastor de enseñar a la congregación como un maestro, porque la Biblia dice que debemos de cuidar de hacernos muchos maestros, sabiendo que recibiremos una condenación mayor. Porque aquellos hombres que se consideran pastores son hombres que deben de apacentar el pueblo de Dios. Y así, un día delante del Señor darán cuenta por las almas que les han sido encargadas. Puede ser que el hombre de Dios sea un anciano o un pastor. Puede ser que un hombre sea aquel que sigue al Señor Jesucristo. Su fe y su conducta demuestran que él ama al Señor. Pero le digo una cosa, si usted primeramente no tiene a Jesucristo como su pastor, usted nunca se va a sujetar a un hombre, aunque éste sea un ejemplo mismo de Cristo. Porque si usted no es una oveja del Señor, usted nunca va a reconocer la voz del pastor. ¿Cuántos hay hoy que no asisten a una iglesia con la excusa de que esos hombres que lideran la iglesia son hombres al igual que él mismo? Y hombres dicen, yo no voy a esa iglesia porque yo al único que sigo es a Dios. ¿Sabe qué? Esa expresión nos parece tan piadosa. Ay, qué hombre más piadoso, no quiere seguir a hombres sino a Dios. Por eso él no va a la iglesia. ¿Sabe lo que se esconde detrás de una frase así? Lo que se esconde es un hombre que no quiere obedecer los mandamientos de Dios y quiere vivir bajo sus propias leyes. No es un hombre que quiera ser amonestado a amar cada día más al Señor o a obedecer sus leyes. Él quiere vivir bajo sus propias leyes. Eso se llama anarquía. Es lo mismo que quiso hacer Micaía en su casa. Yo quiero establecer mi propio sacerdocio aquí. Nos parecen tan piadosas frases como esas, pero no corresponden a la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque esa es la misma mentira que un día dijo Satanás a Eva en el Edén. Tú no necesitas de Dios. Tú puedes saber tú misma el bien y el mal. ¿Recuerdan eso? Eso no es lo que el Señor ha dejado establecido para su iglesia. Algunos han querido ser sus propios sacerdotes. Y quiero invitarlos a buscar Segunda de Crónicas para terminar en esta mañana. Segundo de Crónicas, capítulo 26. La Biblia nos cuenta de un hombre, de un rey. Él no aprendió de su padre.
cómo el Señor le humilló. Segundo de Crónicas 26, versículo 18 nos dice lo siguiente: Él quiso ser su propio sacerdote. Versículo 18: y se pusieron contra él rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes y en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Lleno de ira, lleno de rebeldía, él dijo: yo puedo ser mi propio sacerdote. Dios había establecido quiénes eran los líderes y quiénes eran los que debían dirigir la iglesia. Él lo que tenía que hacer era obedecer. Y Dios castigó su rebeldía hasta lo último de sus días con lepra. Dios ha establecido hombres para tu guía, para mostrarte el camino. Son hombres que si ellos siguen a Cristo, entonces tú puedes seguirlos. Si aman al Señor, entonces puedes seguirlos. Si se muestran siervos humildes, entonces síguelos. Si esto es así, y ves en esos hombres esa actitud, tú no tienes excusa delante de Dios para no obedecer los mandamientos de Dios. Y Dios un día te preguntará: ¿por qué no fuiste obediente a tu pastor? Si él fue un ejemplo de fe y conducta. No seas rebelde como Usías. No establezcas tu propio sacerdocio. Confía en las evidencias bíblicas que nos muestran cuál es aquel liderazgo que Dios ha dejado establecido para su iglesia: ancianos, pastores o obispos. Vamos a orar y les invito para continuar en esta noche.